Soy Pablo Camogli, autor del libro Batallas entre Hermanos, que hoy vengo a presentarles a todos ustedes. Creo que a lo largo del siglo XIX asistimos como proceso general a lo que es el surgimiento y la consolidación de la nación argentina por un lado, y junto con eso el surgimiento y consolidación del Estado Nacional Argentino, el Estado de tipo moderno. Entonces todo ese proceso que se da en el siglo XIX está surcado por las guerras civiles como un fenómeno permanente en el siglo XIX. O sea, esta nación argentina, este Estado argentino que va surgiendo a lo largo del siglo, está permanentemente vinculado con el desarrollo de las guerras civiles. Las guerras civiles por momentos son las que hacen avanzar o hacen frenar el proceso de consolidación nacional, es la que va marcando los ciclos de ese proceso, y la institucionalización del Estado moderno tiene mucho que ver con las guerras civiles y cómo esas guerras civiles se van desarrollando a lo largo del tiempo. Por eso la vinculación entre la guerra y el siglo XIX, desde mi perspectiva, tiene que ser un análisis central para comprender lo que fue el siglo XIX Argentina. Bueno, eso es una discusión historiográfica bastante larga que todavía no está saldada. Mi libro tampoco pretende saldarla, yo simplemente expongo mi postura, que creo que la nación argentina no nace en 1810. En 1810 es un hecho revolucionario en donde vastos sectores de la sociedad se alían para modificar una estructura social, económica, política que los tenía relegados a través de la estructura de la corona española, pero no tenían un objetivo de generar una nueva nación. Recién a partir de 1816 con la independencia, digamos, la consolidación de la nación argentina es un proceso de tiempo, no surge un día para el otro. Y bueno, en ese proceso de tiempo que se va dando, la guerra civil aparece como este elemento central en donde se van definiendo muchas veces cómo va a ser esa nación argentina. Por eso yo lo analizo desde esa perspectiva, ¿no? A partir de ahí, digamos, dentro de la élite que impulsa la revolución, dentro de los sectores que apoyan a cada uno de los grupos, empiezan a delinearse mejor cuáles son los proyectos de país que tiene cada sector. Por un lado hay un proyecto que implica básicamente la apertura de la Argentina o de las Provincias Unidas en ese caso al mundo a través de un comercio libre, en términos políticos una apertura política limitada a través de distintas reformas electorales que se van haciendo, en donde la participación electoral es muy acotada, digamos un sistema oligárquico como lo va a definir después Natalio Botana para fines del siglo XIX, pero que comienza como ideología a principios del siglo XIX. Y finalmente en lo social, que creo que es donde más se puede observar esta diferencia, tiene que ver con la apertura que va a tener la revolución, la apertura social que va a tener y cuál va a ser el grado de incorporación social de los sectores que habían estado relegados en la época colonial. ¿Qué vamos a hacer con los indios? ¿Qué se va a hacer con los negros? Entonces hay un sector que pretende liberarlos de la esclavitud, del sometimiento en el que se encontraban, pero no incorporarlos definitivamente en la vida social. Y después va a haber otro sector con San Martín, Belgrano, Moreno, Artigas, si bien no tuvieron muchas veces coincidencias tácticas entre ellos, pero sí tenían una visión general, que era la de incorporar a todos estos sectores en el camino de la revolución, y creo que esos dos proyectos son los que van a delinear todo el siglo XIX. Por supuesto que después hay matices, hay contradicciones, hay gente que está de un lado y que pasa al otro, hay personajes que se definen de una manera y que parecen actuar de la otra, pero bueno, creo que esa es una característica no solo de la política argentina del siglo XIX, sino de toda nuestra historia política. Este libro viene o intenta reabrir un poco el debate sobre el siglo XIX. No pretende concluir con una definición tajante sobre el siglo XIX, sino al contrario, reabrir el debate sobre el siglo XIX y repensarlo. ¿Qué nos pasó en el siglo XX a los argentinos para terminar como país como terminamos en el 2001, por ejemplo, si nuestro punto de partida era supuestamente esa sociedad civilizada y progresista de fines del siglo XIX? ¿Qué hicimos mal los argentinos en el siglo XX? Y yo lo que creo es que en realidad el punto de partida no era ese mundo idílico, civilizado y progresista, sino que era un mundo mucho más conflictivo y que está expresado en las guerras civiles. Son 70 años de guerras civiles o 100 años de guerras civiles con cientos de combates, miles de muertos. Entonces la realidad que emergió de ese siglo XIX es mucho más conflictiva de lo que a nosotros nos han pasado como educación histórica, y eso también explica un poco lo que pudo haber sido nuestro conflictivo siglo XX. Hay toda una serie de trabajos que justamente están profundizando esta visión de un Estado argentino que al constituirse se convierte en un Estado genocida a partir de las campañas contra los indios.
y yo creo que hay que retrotraer un poquito más esa fecha y llevarlo hacia la represión que hacen Mitre y Sarmiento hacia el interior, fundamentalmente en La Rioja y en Entre Ríos, en donde hacen una política similar, es una campaña de exterminio. Sarmiento habla de hay que hacer una guerra a muerte. En una guerra a muerte es permitido quitarle la vida al contrario, y eso es lo que realizan como política represiva en esa época. Bueno, yo creo que el concepto de caudillismo en la Argentina, si bien hubo modificaciones en cuanto a sus concepciones en los últimos tiempos, todavía hay que profundizarlo un poco más, por diversas cuestiones, fundamentalmente por lo que significó el caudillo en cuanto a líder y cuál fue el motivo que explica que se haya convertido en un líder y que haya tenido una capacidad de movilización tan grande en la sociedad. El Chacho Peñalosa llegó a movilizar ejércitos de 6.000 soldados. Son ejércitos muy grandes, es muy difícil movilizar un ejército de esa manera, entonces evidentemente el Chacho Peñalosa tenía alguna condición que le permitía desarrollar esa movilización. Lo que se utiliza como explicación en los últimos tiempos es la idea del clientelismo. El Chacho Peñalosa establecía relaciones clientelares con los gauchos y de esa forma lograba que se movilizaran. Lo que yo me replanteo es qué tipo de relación clientelar se puede establecer en el ámbito riojano del siglo XIX, donde no hay absolutamente ningún recurso a repartir. Y cuando del otro lado aparece el Estado de Buenos Aires, multimillonario en la época, con todo el dinero de la aduana, con infinidad de recursos, que podría establecer mejores relaciones clientelares, porque la relación clientelar se establece entre el que más tiene con el que no tiene. Es fácil comprobar que nuestro país se constituyó territorialmente según dos procesos imbricados y, por cierto, paradójicos. Por un lado, como fruto de una balcanización territorial que significó el surgimiento de 5 países donde antes había una única entidad gubernamental, y, por el otro, como el resultado de una agresiva expansión sobre espacios definidos como pertenecientes a la nación, pero que se encontraban ocupados por otras comunidades, en este caso, indígenas. De este doble juego de contracción y expansión nació la territorialidad del Estado moderno en la Argentina. En tal sentido, este libro incluye la llamada Guerra del Indio, y en especial sus fases finales, en el marco de las guerras civiles en la Argentina. Y es así porque, visto en el conflicto en el proceso histórico, las campañas sobre el espacio indígena se constituyen en la última etapa de consolidación del Estado, en la cual éste logra su demarcación territorial. Así, si durante la primera etapa la disputa fue primordialmente por la imposición de un modelo de país, en esta segunda se trata del dominio del territorio. La guerra, presente desde el inicio en nuestra historia, nos permitirá reconstruir aquella sociedad y aquellos argentinos que se pelearon a muerte por un proyecto de país que cada uno podrá interpretar y valorar según sus propios intereses, pero son los que deberían reflejar las profundas diferencias políticas, sociales y económicas que configuraron los 101 años de guerra civil que se historian en los siguientes capítulos.